¿Cuántos creen que Cristo viene? Una cosa es saber que Cristo viene y otra cosa es cuántos están preparados para irse con Él. Porque hay una diferencia en saber que Él viene y otra muy diferente en estar, dígalo por favor, en estar preparado para recibirlo. Esto se está complicando aquí abajo. Usted no siente la atmósfera como está. Cada día hay como un calentón espiritual, como una atmósfera pesada, hay como una tensión en la atmósfera. Usted lo siente. Ustedes que andan en la calle también, que manejan, que conducen. Usted siente una presión espiritual en la atmósfera. Usted pasa por un barrio, usted siente la atmósfera. Usted siente un calentón terrible en las dimensiones espirituales. El mundo está a punto de estallar. Hay una hecatombe al doblar de la esquina, mi gente. Cristo dijo que viene y el mundo está dando señales de que sí, de que Él viene. Por lo tanto, la palabra que Él dijo ha de cumplirse por encima de todo pronóstico de gobierno, por encima de todo pronóstico de político. Él dijo que viene y antes de que Él venga habrá tribulación, habrá pestilencia, habrá terremotos, habrá huracanes, habrá tsunami, habrá virus, habrá hecatombe, calamidad, alaba, pero nada de eso detendrá que Él aparezca en las nubes y todo ojo le verá. Y la palabra inerrante de nuestro Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dile a tu hermano: cumple tu ministerio. El apóstol Pablo nos orienta en estos versículos que leímos de una forma muy especial. Todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo, un hombre cambiado, transformado para poder luego ser usado por el Señor. Este hombre recibe una asignación, una carga. Este hombre lo dominaba un propósito eterno y una causa que lo llevaba a él a ir donde haya que ir, a predicar, enseñar y establecer el reino del Señor. En esta oportunidad vemos al apóstol Pablo instruyendo a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, uno de los hijos aventajados, uno de los hijos espirituales, un verdadero hijo, como lo calificó él, un verdadero hijo. Había muchos hijos espirituales, pero él calificaba a Timoteo como un verdadero hijo. Esto habla del profundo afecto y la relación que Pablo y Timoteo tenían, que era una relación que iba más allá de una hermandad congregacional. Gloria al Señor. De manera que este hombre, Pablo, instruye a este joven pastor Timoteo, pero algo que Pablo insiste, y hoy quiero enfatizar sobre eso, es que Pablo no animó a Timoteo a que se llene, digamos, de muchos dones, que haga manifestaciones, que levante los enfermos, que haga prodigio, que eche fuera demonios. O sea, no. Él le hizo una encomienda puntual en estos versículos y le dice: te encarezco. O sea, era una demanda a un compromiso, escúcheme bien,
no con un cargo, no con un título, sino con la palabra del Señor. Los cargos pasan, los títulos terminan, todo pasa en esta tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. De manera que el apóstol le dice: yo te encarezco, yo te demando, te exijo, te comprometo. Quiero que hagas un voto, quiero que hagas un pacto conmigo de que tú después de mí, tú te vas a encargar de predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Lo único que el apóstol Pablo le interesaba era que la palabra de Dios pudiera trascender. De hecho, él expresó de que él se iba a levantar y a establecer fundamento donde otros no habían puesto fundamento. O sea, él iba y predicaba donde otros no iban a predicar. Él iba y enseñaba donde otros no iban a enseñar. Él tomaba áreas donde otros rechazaban. Él tomaba esas áreas de parte del Señor para establecer el reino, para establecer el propósito del Señor, y que allí se conociese la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía una palabra poderosa dentro de él. Dios había puesto una palabra, amado, trascendente dentro de su espíritu. No solamente el apóstol Pablo tenía la palabra escrita, no solamente tenía las palabras de los apóstoles que estuvieron presencialmente andando con Jesús. No solamente eso, sino que la Biblia dice que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y allí le fueron dadas a escuchar palabras que no han subido al corazón de los hombres. Este hombre era gobernado por una palabra de Dios. Gloria al Señor. Por una palabra de Dios. Por eso es el vivo celo de Pablo a predicar la palabra del Señor, a establecer la verdad y a levantarse contra todo lo que quiera distorsionar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad un discípulo de él, un joven formado, instruido, bajo la influencia de su enseñanza y su ministerio, ahora Pablo le dice: yo quiero que tú hagas algo, y es que haga un compromiso. Te encarezco delante de Dios. Escúchelo bien, delante de Dios. Tú no vas a hacer un pacto conmigo, tú no estás haciendo un compromiso conmigo, es delante de Dios, porque Dios es el testigo principal de lo que aquí se va a pactar entre nosotros, del compromiso que tú vas a asumir. O sea, que yo puedo morir, pero Dios estará velando por el compromiso que tú vas a hacer delante de Él. Nosotros podemos mañana dejar de ser pastor, pero aquí tiene que permanecer la palabra del Señor. Aquí tiene que haber una generación que continúe proclamando la verdad, el querigma de Dios en este tiempo. Que no falte varón ni varona en esta casa comprometido con la palabra del Señor. Aleluya. Caiga quien caiga, le guste a quien le guste, se incomode quien se incomode. Aquí prevalecerá la palabra del Señor por encima de capricho, por encima de gusto, por encima de pareceres, por encima de lo que yo considero. Está la palabra del Señor. Esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata de una verdad que ha sido encomendada. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras, el apóstol le dice: yo te encarezco delante de Dios, porque tú tienes un testimonio que dar. Tú tienes un compromiso. La gente que lo ha visto a ustedes predicar sabe que ustedes tienen la palabra de Dios. Entonces hay un testimonio que hay que sostener ante los perdidos, ante los incrédulos. Tenemos una demanda no solamente de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, sino que tenemos también que dar un testimonio de nuestra propia vida, de lo que ha hecho la palabra de Dios en nosotros. Amén. Gloria al Señor. De manera que el apóstol Pablo le estaba haciendo una especie de asignación legal.
estaba haciendo una responsabilidad legalizada ante Dios. Yo te encarezco. Pablo describió esto de una forma muy especial porque dio ese ribete de jurisdicción. Él lo estableció dentro de unos términos jurídicos. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos, a los muertos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Delante de su tribunal. Delante de su tribunal, Dios juzgará a los vivos y a los muertos, a los grandes y a los pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por medio de qué Dios va a juzgar? Por medio de su palabra. Cristo lo dijo: yo no os condeno, yo no los condeno. Yo no vine al mundo para condenarlo, pero la palabra, esa es la que lo va a condenar. Es la palabra. Entonces Dios no va a juzgar a nadie por medio de chivatos. Dios no va a juzgar por medio de falsos testigos. Dios va a juzgar por su palabra, por medio y con su palabra. Escúchelo bien. De manera que el apóstol está utilizando una conexión legal, y esto puede declararse como un juramento ante el juez eterno, ante el juez justo, ante el tribunal de justicia. Era un solemne llamado, una solemne demanda que el apóstol le estaba haciendo a Timoteo. Esto le dice a usted el peso que tenía la palabra de Dios en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había tomado con ligereza la palabra del Señor. No trataba la palabra con liviandad. Y esto el apóstol Pablo quería que Timoteo también sintiera el peso de la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos creyentes hoy tratan la palabra de Dios como que un pasquín? ¿Cuántos creyentes ignoran la palabra de Dios como que es un libro de literatura? ¿Cuántos creyentes desconocen el peso que tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Cuántos creyentes minimizan, ignoran lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuántos creyentes no creen, dudan en todo aquello que la Biblia establece? Pues déjeme decirle que todo lo que dice la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De manera que cuando el apóstol Pablo está declarando este llamado, esta solemne demanda a Timoteo, Pablo no estaba en un púlpito, Pablo no estaba en una oficina, Pablo estaba preso, Pablo estaba en prisión, pero él declaró: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Yo estoy detenido, pero la palabra no hay quien la detenga. Ay, Dios mío, la palabra no hay quien la detenga. De manera que la realidad en la que vivía el apóstol Pablo, él quería transferirla a la vida de Timoteo. Y la encomienda es muy puntual: predica la palabra. Es la única demanda que Cristo le hizo a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio. No hay otra cosa que Cristo no le haya encomendado, le haya puesto como asignación a la iglesia, que no sea que predique su palabra. Este es un año 2025 en el cual, toda la existencia de esta iglesia, todo nuestro tiempo pastoral acá ha sido predicando la palabra del Señor. Todos estos años, día, de noche, dentro, en las calles, en los hogares, en los asilos, en las cárceles, en los campos, hemos estado predicando la palabra del Señor, porque es la única encomienda que nosotros tenemos de parte de Dios. Y es la razón por la cual estamos aquí, lo decía el domingo.
Aquí no tenemos otra razón por la cual estamos reunidos. Aquí no estamos dando cajas del gobierno. Aquí no estamos dando bonos navideños. Alaba la gloria de Dios. Aquí no estamos ofreciendo promesas de campaña. Aquí lo que estamos nosotros solamente y única y exclusivamente predicando la palabra del Señor. La palabra de Dios. Que predique. Gloria al Señor. La Biblia dice el apóstol Pablo que al Señor le ha placido salvar al pecador, al mundo, por medio de la predicación del evangelio. O sea que el Señor ha utilizado la predicación, la proclamación de la palabra de Dios para alcanzar al hombre. No hay otra forma para que el hombre conozca la palabra de Dios a menos que alguien se la predique. Hay que predicar, dígaselo a su hermano, hay que predicar la palabra de Dios. Pastor, pero es que yo no sé predicar. Pastor, es que yo no tengo como los argumentos, el conocimiento. No, cuando tú no puedas predicar con palabras, predica con tu vida. Ay, por favor, dile a tu hermano, cuando no puedas predicar con palabras, predica con tu testimonio, predica con tu conducta, predica con tu buen trato, predica con tu buen vocabulario, predica con tus buenas acciones, predica con tus buenas obras, predica con tu amor, predícalo. De manera que todos tenemos la encomienda de predicar, ¿verdad? De una u otra forma, a tiempo y fuera de tiempo. Y el apóstol le dice, yo quiero que predique la palabra. Pablo vivía la palabra, le apasionaba la palabra. Y era un predicador, amado, itinerante, que andaba por doquier, era un misionero. Y parece que Pablo cuando predicaba era extenso en su mensaje. Era extenso. Porque recuerda lo que le pasó a Eutico. Pablo tenía tanta palabra que él se olvidaba de los relojes y del tiempo y de la hora de salida del culto. Gloria al Señor. Y me parece interesante que Eutico mejor se durmió antes que hice del culto. ¿Cómo es posible que una persona creyente en el Señor, donde se está dando palabra, se va? Bueno, pero Tico no se fue, mejor se durmió. Se durmió en una ventana, usted sabe lo que pasó, yo le he explicado todo eso. Pero dice la Biblia que Pablo interrumpió el mensaje, fue y lo resucitó, lo integró al servicio y siguió predicando. Sí, claro, porque hay hermanos que se te duermen en los cultos y es posible que ellos están atencionando el mensaje hasta que se le bloquea el asunto por causa del sueño. Y hay muchos que están ahí y están escuchando, tienen los ojos abiertos pero no están escuchando, perdón. Están ahí y tú le preguntas, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Amén, amén, amén. Lucha. Pero parece que el apóstol Pablo quería asegurarse que lo que Eutico empezó a escuchar y el sueño interrumpió y la muerte lo interrumpió, él terminara de escucharlo. Vamos a revivirte para que tú termines de escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esto me llama mucho la atención.
Pero el punto es que vemos que el apóstol Pablo tenía esa pasión por la palabra del Señor. Esta es una iglesia, esta es una congregación que nosotros no tenemos otra cosa en este lugar que nos apasione más, que no sea la palabra del Señor. Esta es una iglesia que amamos la palabra de Dios. Amamos la enseñanza. Nos gusta la instrucción. Nos gustan los estudios bíblicos. Nos gusta aprender, alcanzar nuevos niveles de sabiduría, de ciencia, de revelación, poder obtener las perlas bíblicas que el Señor tiene en su palabra y poderla atesorar en nuestra vida cada día, poder ser alumbrado en nuestro entendimiento, poder tener verdades que nos vayan haciendo crecer en la fe. Amamos eso en esta casa. Aquí vivimos por la palabra del Señor, amamos la palabra de Dios y vamos a predicar la palabra del Señor aunque usted se duerma. Por eso que usted ve que yo siempre digo, tópale a tu hermano que está a tu lado. A veces es para que usted está ahí. Dale un codazo a su hermano, porque hay gente que se te duerme con los ojos abiertos. ¿Están ahí? Sí. Me pasa como con mi esposa. A mí me pasa algo con mi esposa. Hay veces que mi esposa ya acostado me ha querido meter alguna conversación y ahí, tú sabes, hablar de algunos temas, en la cama ya acostado. Y yo termino, la conversación empieza muy bien. Sí, es verdad, sí, claro, cómo no, claro, sí, por supuesto. No, me parece bien. Pero yo termino diciendo, mi conversación termina con ella. Ajá. Sí. Pero amamos la palabra del Señor. Nos gusta escuchar la palabra del Señor. El punto aquí es que debemos de permanentemente exponernos a la palabra de Dios. Dígaselo a los hermanos, por favor. Debemos de exponernos. No, díceselo de verdad. Debemos de exponernos. Es como decirle a la palabra, pásame por encima, mírame aquí, ministrame, córtame, pódame, aleluya, afírmame, purifícame. Es como decirle a la palabra, aleluya, transfórmame, Señor, por medio de tu verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo le encomienda la tarea más preciosa que tiene la iglesia, que es predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Y yo quiero arribar de manera muy puntual. Voy a leer en un versículo, estos versículos, y lo detallamos allí. Segunda de Timoteo, donde leímos, y concluyo con esta cita. Voy a leer en una versión diferente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Una cosa es saber que Cristo viene y otra cosa es cuántos están preparados para irse con Él. ¿Cuántos están preparados para irse con Él? Ahí vi pocas manos levantadas. Porque hay una diferencia en saber que Él viene y otra muy diferente en estar, dígalo por favor, en estar preparados para recibirlo. Gloria al Señor. Lo voy a repetir de nuevo. Permítame hacer este énfasis. Esto se está complicando aquí abajo. Lo voy a repetir. Esto se está complicando aquí abajo. Usted no siente la atmósfera como está. Cada día hay como un calentón espiritual, como una atmósfera pesada y como una tensión en la atmósfera. Usted lo siente. Ustedes que andan en la calle también, que manejan, que conducen, usted siente una presión espiritual en la atmósfera. Usted pasa por un barrio, usted siente la atmósfera. Usted siente un calentón terrible en las dimensiones espirituales.
El mundo está a punto de estallar. Hay una hecatombe al doblar de la esquina, mi gente. Cristo dijo que viene y el mundo está dando señales de que sí, de que Él viene. Alaba la gloria de Dios. Por lo tanto, la palabra que Él dijo ha de cumplirse por encima de todo pronóstico de gobierno, por encima de todo pronóstico de político. Él dijo que viene, y antes de que Él venga habrá tribulación, habrá pestilencia, habrá terremotos, habrán huracanes, habrá tsunami, habrá virus, habrá hecatombe, calamidad, alaba, pero nada de eso detendrá que Él aparezca en las nubes y todo ojo le verá. Yo tengo muchos anhelos. Como pastor, como persona, como esposo, como miembro de esta iglesia, tenemos visiones poderosas. Pero yo le agradecería al Señor que un día aparezca, que suene la trompeta, alaba la gloria de Dios, y aparezca en las nubes. Porque si Cristo viene, se le acabó el problema al diablo con nosotros. Se acabó la lucha. Se acabó la tentación. Se acabó el levantamiento. Terminó la depresión. Alaba la gloria de Dios. Terminó la enfermedad. Terminaron las dolencias. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, la final trompeta, todos seremos transformados. Lo he estado enseñando. Haga todos los planes que usted quiera, pero no se desconecte de lo eterno. Cristo viene, y viene como Salvador para aquellos que le han aceptado como su Redentor. Pero viene como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo a los muertos, pastor? Sí, a los muertos espirituales. Hay gente que está viva, pero está muerta espiritualmente ante la presencia de Dios. Está viva físicamente, pero espiritualmente son muertos y cadáveres ante la presencia del Señor. Escúchelo bien. Cuando Ezequiel vio el valle de hueso seco, Dios le mostró a través de ese valle de hueso seco la condición en que estaba el pueblo. No era que el pueblo estaba muerto físicamente, pero espiritualmente parecía un valle de hueso seco. Entonces hay gente que usted lo ve bien vestido, tienen buenos nombres, son famosos, alaba la gloria de Dios, son proclamados por donde quiera que van, andan con un aparataje por donde quiera. Aleluya, la gente los admira, pero delante de Dios son un valle de hueso seco. Entonces Él viene a juzgar. Y dice el apóstol: te doy este solemne encargo, predica, persiste. Escuche esto, predica la palabra, persiste en hacerlo, insiste. Escúchelo bien, insiste. Sea oportuno o inoportuno. Hay veces que yo he estado caminando y de repente Dios me mueve a darle una palabra a alguien, a acercarme a alguien, a predicarle a alguien. Dios me muestra la necesidad. No ando predicando, no ando predicando, ando en compromiso. Pero la Biblia dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y me he acercado a personas y le he dado una palabra. Estas personas han sido tocadas, ministradas, aturdidas, y se han sorprendido de cómo Dios les salió al encuentro con una palabra.
De manera que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de manera oportuna o inoportuna. ¿Por qué? Porque hay gente que están pasando sus últimos minutos sobre esta tierra. Vamos, he dicho que hay personas que tienen sus horas contadas. He dicho que hay personas que están viviendo sus últimos minutos sobre esta tierra. Y nadie puede, ni debe, ni se irá de esta tierra sin tener un testimonio de la palabra de Dios en su vida. Porque nadie podrá excusarse delante del Señor. Nadie. Nadie. No, a mí nadie me dijo nada. A mí nadie me predicó. A mí nadie me invitó a tu iglesia. Yo nunca fui a un culto. Nadie me habló de ti. No, nadie me mostró el camino. No, nadie puede decir eso. Usted no tendrá excusa delante del Señor. Porque los que no han entregado su vida a Cristo y están aquí hoy, Dios te dice: esto está siendo grabado por ti. Esto está siendo grabado ante la presencia de Dios, para que mañana usted no diga: a mí nadie me dijo nada, nadie me predicó tu palabra, no escuché nunca de ti. No puede decir eso ante la presencia del Señor. Entonces Dios está usando todos los medios habido y por haber. Usa campaña, usa congreso, usa, mire, esa gente que predican en las calles, merecen mi aplauso. Esa gente que agarran un megáfono, alaba la gloria del Señor, que no necesitan un púlpito, que no necesitan un afiche, que no necesitan que lo promueva, alaba la gloria de Dios, y agarran un megáfono y proclaman, aleluya. En esto, hace un tiempo atrás, veníamos nosotros, ¿qué hora era? Era casi las 10 de la noche. Eran casi las 10 de la noche. Yo venía de la ciudad, venía de predicar, venía de predicar. Y cuando vengo bajando del 9, después del destacamento, encuentro un varón ministrando, predicando a esa hora, con un megáfono. Y el Señor me dijo: ese es mi hijo, esa es mi voz en la tierra. Y yo frené la guagua y reduje y lo iba mirando. Gloria al Señor. Y cuando lo miré, el Señor me dijo: bendícelo, bendícelo. Y detuve la guagua, me parqué a la derecha, saqué la ofrenda y se la di a él. Toma, Dios te manda eso. Sigue predicando su palabra. Sigue predicando tu palabra. La voz de Dios resonará en los 4 vientos, resonará en los 4 puntos cardinales. La tierra será llena del conocimiento de la palabra de Dios, porque toda lengua, en toda nación, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Usted no predica, pero Dios tiene gente predicando. Escúchelo bien, porque la encomienda es predicar su palabra. Escúchelo bien. El encargo más importante que hoy el Señor nos hace en esta mañana es que prediquemos su palabra. La encomienda que Dios nos hace hoy es que prediquemos su palabra. La demanda que Dios nos hace hoy es que persistamos, aunque nos rechacen. Ay, por favor. Aunque el mensaje les retiña en el oído, aunque las personas crujan los dientes, aunque vociferen: esto es evangélico del diácono, tan bulloso. Hay gente que si no escuchan el sonido del evangelio, aquí les retumbará el sonido de los gritos de condenación en el infierno por toda la eternidad. Escúcheme bien. Persistimos y persistiremos porque esta es
la urgencia de Dios para la iglesia. Es la más importante tarea de todas las que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos ha dicho: ámense los unos a los otros, perdonen, pero la más importante es: prediquen mi palabra. Prediquen mi palabra. Escúchelo bien. Y lo haremos en este año más que nunca. Lo haremos en este año 2025 más que nunca, porque hemos comprendido el solemne llamado de Dios a que prediquemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para corregir, tiene el poder para redarguir, tiene el poder para reprender las obras del mal, tiene el poder para animarnos en la fe. Hay que predicar la palabra de Dios. Yo no sé, lo repito, muchas veces usted ha venido a la iglesia turbado, confundido, abrumado por diversas aflicciones, y de repente Dios suelta una palabra que te prende el espíritu y te sacude la vida. Te sacude, cambia tu perspectiva completamente, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Ese es el poder. Hay un peligro en no ser expuesto, en no exponerse a la palabra de Dios constantemente. Escúcheme bien: dejar de escuchar la palabra de Dios es como dejar de inmunizarse contra el pecado. Lo voy a repetir de nuevo: dejar de escuchar la palabra de Dios es como dejar de inmunizarse contra el pecado, porque el pecado o te aleja de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te aleja del pecado. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces es un peligro el no exponerse, el no prestar el oído, el no sentarse a escuchar la palabra del Señor. Es un peligro. Es un peligro. Mientras menos palabra de Dios tenemos en nosotros, más vulnerable al engaño, más vulnerable a la confusión, más vulnerable a cualquier extravío de la fe podemos padecer. Lo primero que el diablo corta en la vida de un creyente antes de descarriarlo es su conexión con la palabra de Dios. Escúchelo bien. Entonces es importante dejar de escuchar la palabra de Dios, es dejar de escuchar a Cristo mismo. No son mis palabras, yo no estoy predicando de mi vida, estoy predicando de la palabra de Cristo. Es como si Cristo mismo estuviera aquí exhortando sus vidas. Dejar de escuchar, repito, la verdad y la palabra de Dios es dejar de escuchar al Cristo mismo. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, escúchelo, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice el Señor en su palabra. Entonces Cristo nos está hablando por medio de ella. Por medio de ella. La palabra de Dios fue escrita para que tú y yo aprendamos el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que tú y yo aprendamos el propósito del Señor. Dice Romanos capítulo 15 verso 4, dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, o sea, la palabra, tengamos esperanza. Escúchelo bien. La palabra nos ayuda a desarrollar la paciencia. La palabra nos inspira y nos mantiene la esperanza viva. Amén. Gloria al Señor. De manera que es muy importante que entendamos que la palabra de Dios nos da a nosotros consuelo. ¿Qué es lo que nos da? Consuelo. Y eso lo enseñábamos la semana pasada
cuando hablábamos acerca de los medios que Dios utiliza para consolarnos. Amén. Gloria al Señor. Para consolar nuestra vida. Y creo que no lo concluí. Son fuentes de consolación que Dios utiliza. Lo número uno, Dios nos consuela por medio de promesas. Por medio de promesas. Y esa promesa, quien garantiza esa promesa es Dios por medio de su palabra. Él queda comprometido y atado a cumplir lo que Él promete. Amén. Dios nos consuela. Número dos, nos consuela por medio de su palabra. Por medio de su palabra nos consuela el Señor. Nos consuela. Y número tres, Dios nos consuela por una promesa que yo la estoy esperando. Es que nos ha prometido un cielo nuevo. Dios mío, un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria al Señor. ¿Alguien se puede gozar con eso? ¿Alguien se puede gozar con eso? ¿Qué nos dice el Señor? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Gloria al Señor. Y dice Apocalipsis 21, versículo 4 en adelante: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dígalo, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No está hablando Abinadel. Ahí no está hablando Donald Trump. Y está hablando el Dios Todopoderoso. Dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Vale la pena predicar esta palabra, porque son fieles y son verdaderas. Póngase de pie en el nombre del Señor.